Compañera Luisa Delgadillo para la entrevista del día. Adelante, Luisa. Muchísimas gracias, José Luis, Rosalena, amables televidentes. Efectivamente, nuevas medidas de gobierno anuncian recortes por 4.000 millones de dólares y además créditos a privados. Para el análisis de este y otros temas de coyuntura económica y financiera del país, hacemos contacto con el ministro de Economía, Richard Martínez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por aceptar esta entrevista, ministro. Quisiera iniciarla con la parte medular, que el país conozca cuáles son las ventajas y beneficios de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea. Me refiero a la Ley de Ayuda Humanitaria y a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Muchas gracias, Luisa. Creo que es importante, antes de dar paso a su pregunta, entender la magnitud del problema que está viviendo el país. Y voy a ser muy breve en esta descripción. De cerca de 22.500 millones de ingresos que estaban presupuestados, nosotros estimamos que este año vamos a dejar de recibir alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está en niveles mínimos históricos, porque la recaudación tributaria el mes pasado, solamente en abril, por ejemplo, el IVA que se recaudó cayó en un 41% frente al año anterior, y la dinámica de recuperación va a ser lenta por el confinamiento, y también porque no hemos podido concretar hasta ahí, por las circunstancias del COVID, la monetización de los activos que nos permitían tener más ingresos cuando trasladábamos los activos del Estado y su administración al sector privado. Eso más o menos son 8.000 millones de dólares, 2.700 de pérdida en petróleo, alguna cifra similar en tributos y cerca de 2.000 millones más en monetización. Esta dimensión y esta magnitud del problema obliga a tomar las decisiones que se han tomado. Ahora, en relación a su pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios de la ley? En la ley humanitaria tenemos un beneficio muy importante, que es el central, que es la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, entre empleador y trabajador, arrendador y arrendatario. Tenemos un mecanismo más expedito de liquidación de las empresas que tienen problemas, pero sobre todo el acuerdo entre las partes tiene un espíritu, y es la voluntad de evitar que las empresas quiebren y en consecuencia de que los empleos se deterioren o se pierdan. Ese es el principal espíritu. En el otro caso, en el caso de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, esta es una ley pensada en el futuro del Ecuador, pero también viendo las experiencias negativas del pasado y las experiencias positivas de otros países. Muchas personas se preguntan, y a mí también me preguntan en entrevistas o ciudadanos con los cuales converso, ¿por qué Colombia recibe 15.000 millones del Fondo Monetario? ¿Por qué Perú recibe 12.000 millones del Fondo Monetario? Puedo ser impreciso en la cifra, pero son más de 10.000 millones cada uno. Porque justamente han tenido un tratamiento ordenado, transparente y disciplinado de sus finanzas públicas. El Ecuador no puede acceder a esos programas porque no ha tenido esa consistencia fiscal en los últimos años. Ministro. ¿Y qué implica esa consistencia fiscal? Ahorrar en épocas en las que hay bonanza y gastar de una manera muy ordenada, muy transparente, y evitar acumular déficits que se convierten en deudas insostenibles. Ministro, no obstante, y aquí dos puntualizaciones y en honor al tiempo, muy concretas sus respuestas. Si bien el denominador común, yo diría que de la gran mayoría de ecuatorianos, y sobre todo en el seno de la Asamblea, ven las medidas como acertadas, consideran, sin embargo, que el gobierno se demoró demasiado en tomarlas. ¿Qué les impidió casa adentro? Porque una cosa es ver los toros desde afuera y otra es estar allí sentado en su lugar de trabajo definiendo junto al gobierno cuáles son las mejores medidas a tomar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se tomaron antes si eran tan necesarias? ¿Por qué la demora? Sí, mire, porque siempre hay que ser, tenemos que ser muy cuidadosos en la parte no solo económica, sino en la parte operativa y también en la parte legal y en la parte política. Es decir, hay mucha discusión para encontrar el mejor camino o el camino que pueda ser transitable. En el mes de octubre tuvimos un problema que al final del día generó que la decisión que se había adoptado no pueda ser implementada. Y esa experiencia es una experiencia que sirve de base de discusión para encontrar el equilibrio sensato entre las cosas que se tienen que hacer. Y también porque parte importante de este trabajo que se ha venido haciendo y el medular de ahora en adelante es
la reactivación económica. Y para esa reactivación económica necesitamos que los recursos del exterior lleguen. Ya han estado llegando para formar el programa Reactívate Ecuador, que tiene créditos a baja tasa y con periodo de gracia para reactivar a la economía. Entonces, el objetivo también era tener una integralidad de los anuncios. Por un lado, una reducción del gasto, un proceso de optimización del Estado. Por otro lado, un cambio en el sistema de comercialización y de precios de los combustibles para poder beneficiar a los consumidores. Y por otro lado, también este programa de Reactívate Ecuador. Ahora, ministro, con respecto a ese tema de la canalización de créditos, dos preguntas puntuales. ¿De qué manera se van a canalizar para aquellas empresas públicas que están paradas? La una pregunta. Y la segunda, en el caso de las empresas privadas, ¿van a servir para capitalizar a las empresas o esos desembolsos van a ser únicamente en calidad de préstamos? Son desembolsos que están específicamente destinados para capital de trabajo, para pago de nómina, operación y nómina. Es decir, es un crédito inmediato para liquidez, para que esa liquidez pueda ser utilizada para sostener la nómina. ¿Qué va a pasar en esta reapertura de la economía? Los negocios van a regresar y se toparán con una realidad diferente. En muchos casos, unos tendrán una demanda que se sostiene igual que antes, otros tendrán una demanda mucho más baja que antes y otros incluso verán crecer su demanda. Pero en todos los casos necesitan liquidez que han perdido por la paralización. Ese es un factor común. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esas empresas tengan liquidez para que puedan seguir operando y que puedan sostener los empleos. Al final del día, el objetivo de esto son los empleos que tenemos que preservar. Entonces, a partir del 25 de mayo, con el Banco del Pacífico como aliado, empezaremos a entregar estos créditos que tienen las siguientes condiciones: hasta 5% de tasa de interés, 36 meses plazo y con un periodo de gracia de 6 meses. ¿Por qué? Porque no pueden empezar a pagar desde el primer día en esta situación tan compleja que se vive actualmente. Ministro, siendo condiciones tan favorables y siendo que en la Asamblea ha tenido una gran acogida, ¿cómo entender en todo caso que mientras a partir del 25 de mayo se aperturan estos créditos para la reactivación productiva, hay ya dirigentes, sindicalistas, organizaciones que anuncian movilizaciones y demandas ante la Corte Constitucional indicando que lo que se busca con esto es regresión de derechos y perjuicios para los trabajadores? ¿Cómo entender entonces aquello? Porque como que ahí hay una contradicción. Si las leyes son tan buenas, ¿por qué hay gente que no está de acuerdo con ellas? Bueno, ciertamente hay actores que tienen una legítima intención de reclamo por algunos temores que hay que irlos dilucidando como parte y proceso del diálogo, y ese es el ejercicio de gobierno. Y hay otras personas que tienen plataforma política y que buscan en estas cosas una plataforma política. Hay dirigentes que hoy los veo muy activos para salir a reclamar en el país y también para salir a generar el caos, que no se los vio. No se los vio en la emergencia. A esos dirigentes no se los vio en ningún hospital, no se los vio atendiendo a las personas más pobres, no se los vio atendiendo como muchos líderes nacionales, presidente, vicepresidente, secretarios, como muchos líderes locales, alcaldes, alcaldesas estuvieron con la gente y hoy salen a reclamar. Entonces, esos son los líderes que evidentemente muestran que hoy están buscando más bien una plataforma política frente a un reclamo. Los reclamos justos los procesaremos, los discutiremos, obviamente, pero también yo veo que hay una carga política importante. Ministro, en el tema de la renegociación de la deuda, ¿el gobierno irá decididamente a reestructurarlo? ¿Qué va a proponer a los tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana a efectos de que den vía libre y se pueda dar luz verde a esa renegociación? Sin duda, mire, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es no solo reducir en el corto plazo y aliviar la presión del pago de intereses de la deuda, sobre todo de la deuda con contenedores de bonos, también con China, que estamos trabajando en aquello, pero sobre todo, garantizar que a mediano plazo la deuda sea sostenible. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, bueno, yo no pago y he logrado no pagar un año, pero que el próximo gobierno venga y se haga cargo de una deuda que tiene costos altos y que tiene fechas de pago y fechas de vencimiento que no van a poder ser cubiertas. Eso sería poco responsable. Entonces, en concepto que vamos a plantear un mejoramiento del perfil de la deuda.
Esto implica que tengamos unos vencimientos mucho más manejables en el mediano plazo y que en esta emergencia podamos liberar la mayor cantidad de recursos. Ministro, y a propósito de esto, le pregunto, ¿no es posible acaso poder plantear a los tenedores de bonos dejar el capital a perpetuidad y solo pagar intereses tal como lo hacen Inglaterra y España? ¿Es posible, sí o no? ¿Es viable, sí o no? ¿Cuáles serían los pros y los contras en el caso ecuatoriano? Mire, hay que analizar varios escenarios y eso es en lo que está trabajando en este momento el equipo técnico para ver cuál sería la mejor alternativa. Lo que en concepto le puedo decir es que nosotros tenemos que mantener un justo equilibrio entre aquello que necesita el país y también aquello que nos permita llegar a un acuerdo con los tenedores. Es decir, un tenedor de la deuda, como cualquier prestamista, no quiere sacrificar o está dispuesto a hacer un sacrificio, pero en una medida sostenible, es decir, que haya un ganar-ganar. El Ecuador no está planteando que no quiere pagar, sino que tiene que pagar en otras condiciones porque hoy el escenario ha cambiado, y no solo para el Ecuador, para el mundo. Ministro, para finalizar, y se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero seguramente habrá oportunidad de poder conversar y platicar más a profundidad sobre este tema. En la Asamblea Nacional se ha propuesto ya una posibilidad de juicio político en su contra por el recorte de recursos al sector de la educación. 32 universidades dejarían de percibir por esos recortes, dicen ellos, más de 98 millones de dólares. ¿Cómo va a enfrentar usted ese posible juicio político? ¿Es posible revertir esa decisión? Sí, mire, yo creo que hay que segmentar las cosas. Lo primero es que hay una disposición de la Corte Constitucional que se reverse la disposición que nosotros dimos y eso lo vamos a cumplir porque eso es, somos respetuosos de la legalidad. La Corte Constitucional ha dicho que se reverse eso y lo vamos a cumplir. Ahora, si vamos a argumentar en el fondo que no existe un recorte presupuestario que se esté destinando a otras cosas, como lo establece la Constitución, que no se destinen los recursos a otras cosas, pero adicionalmente esta es una consecuencia del nuevo escenario económico que vive el país. El precio del petróleo no lo ha bajado el gobierno. El COVID no lo trajo el gobierno. Las recaudaciones tributarias del mes pasado no están en menos del 40% porque el gobierno haya tomado esa decisión. Es una consecuencia de factores externos que no controlamos. Ni controla el gobierno ni controla las universidades. Entonces, sí hay que adecuarse a una nueva realidad. Eso es inevitable porque esa realidad es material, más allá de las voluntades. Y una discusión aparte que hay que tener es la eficiencia del gasto en las universidades. Porque así como varios asambleístas y legisladores exigen respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente tenemos que darlas, también yo les hago un llamado respetuoso para que exijan respuestas a varios rectores de las universidades de la eficiencia del gasto que están haciendo. ¿Cuánto de ese gasto se destina a gasto administrativo? ¿Cuánto se destina a investigación? ¿Y cuánto se destina a profesores? ¿Cuánto de ese gasto se puede optimizar? Viajes, viáticos, consultorías, procesos operativos que no tienen que ver con los estudiantes. Eso es lo que también tiene que estar en la mesa de discusión, una discusión integral para que el derecho del acceso a la educación sea el que preservemos, porque no puede ser posible que una universidad que dice que se le ha afectado en 10% su presupuesto diga que va a reducir en 50% en los cupos, o una universidad que decida que no va a abrir los cupos, cuando el año pasado ejecutaron el 87% de su presupuesto. Esa discusión también es de fondo. Nosotros vamos a cumplir con lo que disponga la Corte, somos respetuosos de la norma y creo que hay que abrir esta discusión también para pedir que todas estas universidades respondan. Hay unas que son extremadamente eficientes y que cada centavo lo usan para garantizar más investigación y los mejores estándares de calidad y educación. Pero sí hay otras donde existe un proceso que tiene que ser continuo, y más aún con la nueva realidad económica que vive nuestro país, un proceso continuo de mejora de calidad. ¿Para qué? Para que la investigación y para que los cupos para los estudiantes sean el norte. La calidad es el norte de la educación.
Ministro, le agradezco la gentileza de este tiempo suyo para esta entrevista y seguramente habrá otra oportunidad para conversar, por ejemplo, de cómo avanza esa renegociación de la deuda con China. Que tenga usted un día excelente y hacemos votos porque las decisiones adoptadas por el gobierno en el ámbito económico permitan esa anhelada reactivación, que permitan recuperar su empleo a esos 150.000 ecuatorianos que lo han perdido y que otros que no lo tienen también puedan acceder a ello. Que tenga usted un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Ha sido con nosotros el señor Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Ya regresamos con más de la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día.